tema, que es el cálculo de cortocircuitos, para que finalmente aprendan a calcularlos por uno u otro método. Y lógicamente vamos a pasar del cálculo manual al cálculo computacional, ya sea en MATLAB o en cualquier otro programa, como el PowerWord, que lo vamos a hacer también la simulación. En este capítulo lo que vamos a ver es la falla equilibrada, que es, y como ustedes ya saben, es la falla trifásica, es la única falla equilibrada. Como vemos acá, las fallas en los sistemas de potencia se dividen en lo que es la única falla equilibrada, la falla trifásica, y las tres fallas desequilibradas, que son las fallas fase-fase, fase-tierra, las fallas bifásicas o fase-fase y las fallas bifásicas a tierra. ¿Para qué necesitamos calcular las corrientes de falla? Para calcularlas en los datos de ajustes, en los datos de coordinación de los relés de protección, para poder determinar la capacidad de los interruptores y poder comprar el interruptor adecuado. Y también sabemos de que la magnitud de la corriente de falla, porque son tan grandes, depende de la impedancia interna de los generadores, a la cual hay que sumarle la impedancia de los circuitos aguas abajo de los generadores. Y también vimos ya en protecciones que las reactancias de los generadores en condiciones de cortocircuito no son constantes, sino que tienen un tiempo de decaimiento de un periodo subtransitorio, donde tenemos la corriente más grande, van pasando a un periodo transitorio a través de una constante de tiempo, y luego se convierten en una corriente de cortocircuito en estado permanente. Como hemos visto en el cálculo de flujos, hemos visto que las matrices de impedancia nos sirven para calcular los voltajes y las corrientes de línea, ya sea en condiciones normales o en condiciones de falla. Y en los datos de ustedes que tienen para nuestro trabajo de MATLAB, tenemos los programas donde podemos construir la matriz de impedancias a través del programa ZBuild, metiendo los datos de impedancia o construir la matriz de impedancias con los datos completos del sistema. Esta última es compatible con los archivos de entrada y salida de los flujos de potencia, los cuales ya los conocemos. Y finalmente también tenemos a disposición el programa SimFault, que quiere decir fallas simétricas, de simétrica y fault de falla, para poderlas usar en el cálculo de fallas en los sistemas más grandes. Lógicamente las fallas trifásicas no son frecuentes, no es fácil que las tres fases entren en cortocircuito, pero eso no quiere decir que no ocurra, y cuando ocurren, lógicamente es la más crítica de todas las otras fallas. En general es la que produce la corriente de falla más grande cuando tenemos un cortocircuito. La ventaja de que sea una falla equilibrada es que solamente para su solución necesitamos usar una fase. Usamos un sistema unifilar y las otras dos fases vemos sus magnitudes y sus valores desfasando solamente 120 grados. El periodo subtransitorio dura unos cuantos ciclos, 3-4 ciclos. El periodo transitorio alcanza hasta los 30 ciclos, y luego a partir de 30 ciclos se produce la corriente de cortocircuito en estado permanente hasta que ésta sea extinguida
una vez que la protección ha abierto el circuito que está en falla. Debido a que la duración del cortocircuito depende del tiempo de operación de los equipos de protección, no es fácil decir qué reactancia vamos a usar. Como la corriente de cortocircuito es desde un valor alto, decrece hasta verse contacto, o verse constante, lógicamente, dependiendo del tiempo de operación de los interruptores, veríamos si usamos un valor más grande, subtransitorio, o un valor intermedio, que es el variador transitorio, o si el tiempo de despeje es muy largo, pues podríamos usar el valor de las corrientes en estado permanente. En general, la reactancia subtransitoria se usa para calcular la capacidad de interrupción de los interruptores, es decir, necesitamos que el interruptor tenga la capacidad de soportar las máximas corrientes que se suceden en una condición de falla, que son a través de la reactancia subtransitoria. Y vamos a usar la reactancia transitoria en general para sistemas de protección, para hacer los ajustes y para coordinar los relés. Y también en estudios típicos de estabilidad transitoria, que si el tiempo nos da, también vamos a poder ver el capítulo de estabilidad en nuestro sistema. ¿Qué es una falla? Representa un cambio estructural en la red equivalente ocasionada por la adición de una impedancia en el punto de falla. Si la falla tiene impedancia cero, se le llama falla sólida y puede ser solucionada por el método de Thevenin. Entonces, en el punto donde se va a producir la falla, el cortocircuito, vamos a tener una impedancia de falla que esa impedancia de falla está producida por el cortocircuito que se puede producir. Es decir, si tenemos una falla donde no hay un contacto entre las fases, pero sí se ha superado la mínima distancia, la distancia mínima de, ¿cuál es la palabra? Me acaba de ir la palabra. Hasta que me acuerde. Si la falla es donde las dos fases hacen contacto físico, entonces ahí consideramos que es una falla sólida y no hay impedancia de falla en el punto de falla, por lo tanto la impedancia de falla es igual a 0. Pero si sucede que sea la distancia dieléctrica entre dos fases ha disminuido de tal forma de que de aquí va a saltar un arco a la otra fase, entonces aquí sí va a haber una impedancia de falla que va a tener un determinado valor que va a ser mayor a 0. Y entonces estas impedancias son las que vamos a considerar como adición a la impedancia de nuestro sistema de potencia. Veamos el ejemplo para calcular una corriente de falla trifásica. Tenemos los datos de la reactancia transitoria de los generadores. Del generador 1 es 0,1, del generador 2 es 0,2. En datos por unidad, en una base de 100 MVA. Entonces, solamente estamos viendo el valor de la reactancia, por lo tanto, la resistencia la consideramos despreciable, porque normalmente el valor de resistencia es bastante pequeñito comparado con el valor de la
El sistema está sin carga. Perdonen un ratito. Hola. Hola, Miki, ¿cómo estás? Tienes. Perdón, muchachos, pero grave meterse en tema de la campaña. Tengo un montón de tiempo. No pasa nada, ingeniero.
Bueno, entonces las condiciones de este problemita es que estamos considerando la resistencia cero, porque es un valor muy, comparado con la reactancia, es un valor pequeño. Incide sí, pero incide muy poco. Las líneas no están consideradas en su modelo pi, para que el cálculo manual sea más sencillo. Solamente estamos con la reactancia. Consideramos que el sistema está en vacío, por lo tanto no hay corrientes que están fluyendo. Y los generadores están operando con su voltaje y a su frecuencia nominal. O sea, voltaje nominal y frecuencia nominal. Entonces dice, determinen las corrientes de falla, los voltajes en las barras y las corrientes de línea para una falla trifásica equilibrada con impedancia de falla de 0,16 por unidad. Quiere decir que la falla no es franca, sino que es una falla donde se produce un arco entre las tres fases. En las tres barras, en la barra 3, en la barra 2 y en la barra 1. ¿Cómo lo hacemos? El teorema de Thevenin establece que el cambio de voltaje en la red ocasionado por la adición de una rama, la impedancia de falla, es equivalente a aquella causada por el voltaje B3 adicionada con todas las otras fuentes en cortocircuito. Entonces aquí, si hacemos la representación, aquí vamos a tener una impedancia de falla que está adicionándose a la barra 3, donde vamos a considerar el cortocircuito. O consideramos un voltaje de Thevenin en la barra 3, donde adicionamos la impedancia de Thevenin, o la impedancia de falla, mejor dicho, perdón. Entonces, de esta figura, si despejamos la corriente de falla, aquí es igual al voltaje de Thevenin en la barra 3, o el voltaje de 3 prefalla. Significa si el voltaje que estamos considerando es prefalla. Si no hemos conseguido un flujo antes, para saber cuál es el voltaje real en la barra 3, consideramos que el voltaje en la barra 3 va a ser igual a 1 por unidad. Es decir, que es el voltaje nominal. Entonces tenemos el voltaje en la barra 3, prefalla, dividido entre la impedancia de Thevenin, Z33, ¿y qué es la Z33? Significa calcular toda la impedancia equivalente de este circuito en una sola impedancia. Y esa va a ser, reducimos todas estas impedancias en una sola. Finalmente nos quedamos con la impedancia, que va a ser la Z33. Y aquí va a estar la impedancia de falla. Entonces, como decimos, B3,0 es el voltaje de Thevenin o el voltaje prefalla, y eso es importante, el voltaje antes de la falla. O lo obtenemos de un flujo de potencia, el voltaje real, o asumimos de que todos los voltajes son el voltaje nominal. Y como dijimos, la impedancia de Thevenin Z33 es la impedancia de Thevenin vista desde las barras falladas. Entonces, desde la barra 3 vamos a reducir el sistema. ¿Cómo reducimos el sistema? Primero convertimos el circuito delta, este circuito delta de aquí, formada por las barras 1, la barra 2 y la barra 3, en un circuito estrella, porque lógicamente este no lo podemos reducir. Entonces, lo convertimos en un circuito en el cual podamos reducirlo. ¿Cómo hacemos esa reducción? Entonces, yo voy a hacer que
Entonces, aquí voy a calcular el valor de esta impedancia. Voy a poner X. El valor de esta impedancia que voy a poner Y. Y el valor de esta impedancia que lo voy a llamar Z. ¿Cómo se calcula X? La impedancia en el punto X. La impedancia en el punto X aquí va a ser igual a las impedancias aledañas. ¿Cuáles son las aledañas? J04 y J08. Va a ser igual a J0,4 por J0,8 dividido entre la sumatoria de las tres. Esto es por, ¿ok? Dividido entre la sumatoria de las tres, que son J0,4 más J0,8 más J0,4. Entonces, si opero esto me va a dar J0,2. ¿Qué es esta? Esta va a ser la misma. Esta con esta va a ser 0,8 por 0,4 dividido entre la suma. Nos va a dar 0,2 igual. Y esta la Z. Va a ser igual a que Z va a ser igual a 0,4 por 0,4, las que están aledañas a la Z. Entonces va a ser igual a J0,4 por J0,4 dividido entre la sumatoria de las tres impedancias, que es esta, ¿no? Y esta me va a dar igual a J0,1, que es este valor. Y entonces, en lugar de tener ya la delta, vamos a tenerlas en este esquema. ¿Y qué tenemos en este esquema? Tenemos que estas dos impedancias están en serie. Y estas dos impedancias están en serie. De tal forma que si esto lo puedo obtener. Entonces aquí voy a tener en este lado, en la parte izquierda, 0,2 más 0,2. Voy a tener una impedancia. Que va a ser igual a J0,4. Esta la sumo, 0,4 más 0,2. Entonces voy a tener aquí, en esta otra rama de la derecha, J0,6, que es 0,4 más 0,2. Y como vemos, estas están en paralelo. Entonces, si hacemos el paralelo de estas dos, y esta va a estar en serie, obviamente, con esta impedancia, esta es la barra 3, con esta impedancia que es J0,1. Entonces, hacemos el paralelo de estas, y le llamamos que... Y el paralelo va a ser J0,4 por J0,6 dividido entre J0,4 más J0,6. Y esto me va a dar igual a J0,24. Hago el paralelo de estas dos y se convierte en J0,24, como hemos visto aquí, J0,24. Está en serie con J0,1.
Entonces, finalmente voy a tener aquí J0,34. Aquí está mi barra 3, donde estoy calculando mi cortocircuito. Y aquí está la impedancia de falla, ZF, que es 0,16. Y estas dos, como las dos están aterradas, están en paralelo, ¿no? Porque yo estoy mirando desde mi punto, desde mi barra 3. Es decir, que si la redibujara, lo que voy a tener J034, y en este otro lado voy a tener la impedancia de falla, que es J0,16. Y esta es la barra 3. Pues obviamente estos están en paralelo. Y voy a hacer J0,34 por J0,16 dividido entre J0,34 más J0,16. Y me va a salir esto, que mi impedancia de falla. Ah, no, estoy mal. Esta no hacemos paralelo. Estoy pajareando. Sino que aquí ya hemos reducido desde el punto de vista de aquí, mirando desde la barra 3 hacia allá. Acá ya hemos reducido todo el sistema, desde aquí hasta aquí. Y nos queda que la impedancia de Thevenin de la barra 3 es J034. Y esta impedancia de falla es la que vamos a sumar para el cálculo de cortocircuito. Entonces aquí está la Z33, lo que calculamos arriba, y encontramos que la impedancia de Thevenin de la barra 3 es J034. Ahora calculamos la corriente de falla trifásica. Con la corriente de falla trifásica es el voltaje en la barra de atrás, en la barra 3, prefalla, y si no hemos cogido un flujo, sabemos que es 1 por unidad, dividido entre la impedancia de Thevenin, Z33, más la impedancia de falla, que es 0,16. Operamos y nos da que la corriente de falla trifásica en la barra 3 es igual a menos J2 por unidad. Y entonces, aquí tenemos que la corriente de falla es igual a menos J 2,0 por unidad. Y lo que nos interesa saber, bueno, es, en este caso, cómo se dividen por las ramas. Entonces aquí sabemos que es menos J 2,0. Y aquí quiero saber qué porcentaje de esta corriente viene por esta rama y qué porcentaje de esta corriente viene por esta otra rama. Entonces, puedo hacer un divisor de corriente. Si sé que la suma de estas dos corrientes me va a dar 2,0. ¿Y cómo hago el divisor de corriente?
como digo, la corriente que va por la rama de la izquierda, por la rama del generador G1, es igual a ¿qué? A la impedancia de la rama del frente, que es 0,4 más 0,2, 0,6, dividido en la sumatoria de todas las impedancias que están en las dos ramas, que es 0,4 más 0,2, 0,6, y la rama de la izquierda, que es 0,2 más 0,2, 0,4. Y entonces, por aquí viene menos J 1,2. Entonces, si por aquí viene 1,2 y por aquí es 2, si hago Kirchhoff aquí en el nodo, yo sé que por aquí va a venir menos J 0,8. 1,2 más 0,8 nos da 2. O hago el divisor de corriente en la otra rama. ¿Qué es el divisor de corriente en la otra rama? Es la impedancia de la rama opuesta, que es 0,2 más 0,2, 0,4, y divido entre la sumatoria de las dos ramas. Y nos da que es 0,8. Entonces ya sabemos la distribución de las corrientes en este circuito, hasta aquí. Y lo que nos interesa saber es cuáles son los voltajes ahora en nuestra red. ¿Cuál es el voltaje en la barra 1? Que no lo sabemos, producto del cortocircuito, o sea, post falla. ¿Cuál es el voltaje en la barra 2? No sabemos, ni tampoco sabemos cuál es el voltaje en la barra 3. Y lo que corresponde es calcularlas. Pero lo primero que calculamos es cuál es la caída de voltaje producto de la circulación de las corrientes. Entonces, aquí la caída de voltaje en la barra 1 va a ser igual a ¿qué? Igual a 0, porque como este voltaje está referenciado a tierra, el voltaje es 0, menos la caída de tensión por la corriente de J1,2, por esta corriente que circula por esta impedancia J0,2. Entonces, 0, el voltaje de referencia, porque está conectado a tierra, menos J0,02, que es la impedancia del circuito del generador, que es la impedancia del generador, sí, para que no se... impedancia del generador, multiplicada por la corriente que está circulando por esa rama. Entonces, nos da que la caída en la barra 1, la caída de voltaje es de menos 0,24 por unidad. Lo mismo calculamos para la barra 2, aquí, donde tenemos que la impedancia del generador 2 es 0,4 y multiplicada por la impedancia, o por la corriente, mejor dicho, de la rama de la derecha, que es menos J 0,8. Entonces tenemos 0 por la referencia del voltaje de la puesta a tierra, 0, menos J 0,4, que es la impedancia del generador, esa, por la corriente que está circulando por esa rama, que es 0,8, y nos da que la caída de voltaje en la barra 2, o la diferencia de voltaje, es de menos 0,32 por unidad. Y en la barra 3, ¿cuál es la caída de voltaje? Como esta barra 3 no está referenciada a tierra, entonces el cambio de voltaje en la barra 3 va a ser ¿qué? La impedancia de Thevenin, o de la impedancia de
la impedancia de falla, que es 0,16, por la corriente que está circulando, que es la corriente de falla, que es menos 2 por unidad. Menos 1, que es el voltaje nominal que estoy considerando en la barra 3. Y entonces esto nos da que en la barra 3 hay una caída de voltaje de 0,68. Y una vez que hemos calculado las caídas de voltaje en cada barra, podemos calcular ahora los voltajes en cada una de las barras, una vez que ya se ha sucedido el cortocircuito. Por lo tanto, el voltaje en la barra 1, una vez que se ha producido el cortocircuito, va a ser el voltaje en la barra 1 prefalla, que hemos dicho que todos estos prefalla es 1 por unidad, más la caída de voltaje en el circuito. Entonces tenemos 1 y la caída en el voltaje en la barra 1 es 0,24. Y entonces el voltaje en la barra 1 post falla es de 0,76 por unidad. Lo mismo hacemos con la barra 2. El voltaje en la barra 2 va a ser igual el voltaje en la barra 2 prefalla, antes de la falla, más la caída de voltaje en la barra 2 producto de la falla. Entonces tenemos 1, el voltaje prefalla, y el voltaje post falla es, o la caída de voltaje en la barra 2 es de menos 0,32, que nos da que el voltaje en la barra 2 es 0,68 por unidad. Y finalmente, el voltaje que nos falta saber es el voltaje en la barra 3, que es igual al voltaje prefalla en la barra 3, más la caída de voltaje en la barra 3. Entonces, el voltaje prefalla en la barra 3 es 1, la caída de voltaje en la barra 3 es 0,68, y por lo tanto el voltaje post falla en la barra 3 es de 0,32. Lógicamente, cuando la falla sea franca, este voltaje, si ZF hubiéramos considerado 0, el voltaje en esta barra es 0. Porque es un cortocircuito franco, ¿no? No hay ninguna impedancia de cortocircuito. Entonces, una vez que hemos calculado las corrientes, que ya sabemos que por aquí viene qué corrientes conocemos hasta ahorita. Conocemos que por aquí, por la rama izquierda, viene una corriente de menos J 1,2 por unidad. Por la rama de la derecha, tenemos que viene una corriente de menos J 0,8. Y acá en esta delta, no sabemos cuáles son la magnitud de las corrientes de falla. Pero sí las podemos calcular. Entonces, esta corriente, la corriente que va de la barra 1 a la barra 2, ¿a qué va a ser igual? A la diferencia de voltajes entre la barra 1 menos la barra 2, dividido entre la impedancia de falla entre ambas barras. Entonces tenemos que el voltaje en la barra 1 post falla es 0,76, en la barra 2 es 0,68,
Y la impedancia de falla, o la impedancia de la línea, es 0,8. 0,8. Y entonces nos dice que por aquí está viniendo 0,1 amperios. Entonces, sí, y entonces, como no se ve, corriente de I es igual a menos J 0,1 por unidad. Entonces, si hacemos Kirchhoff aquí en este nodo, sabes que si por aquí viene 1,2 y por aquí se está viniendo 0,1, por aquí va a venir menos J 1,1. 1,1 más 0,1 nos va a dar 0,2. Y lo propio podemos saber aquí. Si por aquí está entrando 0,8 y por aquí está entrando 0,1, entonces por aquí va a ser la sumatoria de 0,8 más 0,1, si hacemos Kirchhoff aquí en el nodo, y va a ser igual que aquí la corriente es igual a menos J 0,8 más 0,1, 0,9. 0,9. Entonces aquí, si calculo, esta corriente va a ser igual a la suma de menos J 1,1 más 0,9 que está entrando por la barra 2,3. 1,1 más 0,9 nos da los 2,0 de la corriente de falla. O si no, Kirchhoff, igual calculo, con la diferencia de los voltajes entre la barra 1 y la barra 3, su impedancia de falla 1,3, que es igual a 0,4, y nos da 1,1. Igual esta otra, esta, la I23, nos va a dar el voltaje en la barra 2, el voltaje en la barra 3, voltajes de falla, 0,68 menos 0,32, dividido entre la impedancia Z23, que es 0,4. Entonces tenemos los mismos valores que los calculamos con Kirchhoff. Lo mismo para la barra 2. Solo que hay que recalcular la corriente, la impedancia Thevenin vista desde la barra 2 hacia todo el circuito eléctrico. Hay que reducirlo. Y el inciso B y el inciso C se los dejo en sus manos para que practiquen en su casa. Igual está resuelto en el libro, porque ya está calculada la estrella y demás, entonces es fácil ir reduciendo. El inciso B y el inciso C se los dejo como tarea. Calcula todo, igual el inciso C para calcular en la barra 1 está colocado. Ahora, ese sistema manual es importante saberlo, pero lógicamente que en sistemas grandes, o sistemas muy grandes, y hacer el cálculo manual ya es prácticamente una tarea casi imposible, ¿no? Estamos hablando de que hay sistemas que tienen 20.000 barras, 30.000 barras o más barras,
Y entonces reducir, para calcular un cortocircuito, reducir todo un sistema, es una tarea sumamente engorrosa. Y entonces, para suplir eso, nos vamos a ayudar en los métodos computacionales. Y uno de ellos es encontrar la matriz de las impedancias de las barras. Y vamos a ver qué cosa interesante tenemos ahí. Como vimos, la reducción de la red usada en el ejemplo anterior no es eficiente. Toma mucho tiempo. Imposible hacerlo en redes grandes. Y lo que corresponde es ver métodos matemáticos de análisis nodal. Y si consideramos un sistema típico de n barras, que está operando en condiciones de equilibrio, y su generador está representado por sus tres reactancias, subtransistoria, transistoria y en estado permanente, y las líneas de transición están representadas en su modelo pi, el más completo, y todas las impedancias las tenemos expresadas en datos por unidad, y se produce una falla trifásica con una impedancia de falla ZF en la barra K. Aquí tenemos un sistema muy grande, tenemos una parte del sistema con la barra K. Entonces, lo que corresponde es obtener los voltajes prefalla de todo el sistema, de las n barras del sistema, que las podemos obtener de un flujo de potencia. Todos los voltajes reales del sistema en condiciones normales. También sabemos que las corrientes de falla son mucho más grandes que las corrientes en condiciones normales. Entonces, si la diferencia es muy grande entre lo que es la corriente de falla y la corriente normal que está fluyendo en el sistema, entonces las corrientes normales las podemos despreciar. Sin embargo, una buena aproximación es representar la carga en la barra por una impedancia constante evaluada con el voltaje prefalla. Para no despreciarlas, podemos representar a la carga como una impedancia equivalente que tenga un valor constante, porque la impedancia de la carga mayormente son resistivas, entonces su carga no varía con el tiempo. Y ahí obtendríamos que la impedancia en la barra I de la carga, L significa load, carga, va a ser igual al voltaje en la barra, la magnitud del voltaje en la barra I al cuadrado, prefalla, 1 por unidad, si es que no hemos perdido un flujo, 1 por 1 es 1, 1 al cuadrado es 1, y dividido entre la impedancia conjugada de la carga. Los cambios en el voltaje del sistema causados por la falla con una impedancia de ZF es equivalente a aquella causada por la adición de un voltaje BK prefalla con todas las otras fuentes cortocircuitadas. Igualando a cero todas las fuentes de voltaje y representando todos los componentes y cargas por sus impedancias apropiadas, obtenemos el circuito de Thevenin. Nos vamos a obtener el circuito de Thevenin aquí en la barra K. Vamos a producir la falla. Entonces tenemos que el voltaje de Thevenin es el voltaje en la barra K prefalla. Tenemos una impedancia de falla y las impedancias de las
de las cargas, tanto en la barra I como en la barra K. Los cambios en las barras, en las n barras del sistema, las representamos en una matriz. Y del teorema de Thevenin, el voltaje de barra durante la falla se obtiene superponiendo el voltaje prefalla y los cambios de voltaje dados, como hemos visto en el ejemplo anterior. El voltaje en la barra post-falla es igual al voltaje prefalla, normalmente 1 por unidad, más el cambio que se va a encontrar aquí en esa matriz. Y las ecuaciones, sabemos, esto lo hemos visto ya en la ecuación de flujos, de que la matriz de las corrientes en la barra es igual a la matriz de las admitancias en la barra por la matriz de los voltajes en las n barras. Las corrientes en la barra, IVAS, es el vector de la corriente entrando en la barra, y YVAS es la matriz de admitancias. El elemento diagonal en cada barra es la suma de las admitancias conectadas a ella. Estas son las admitancias propias y estas son las admitancias mutuas. No hay ningún, entre barras. No hay ninguna diferencia a lo que ya hemos visto en flujos de potencia. En el circuito de abajo de la figura, la corriente entrando a cada barra es 0, porque estamos despreciando las corrientes de carga, menos en la barra donde se produce la falla. Como la corriente de la barra fallada está dejando la barra, se la toma como corriente negativa. Esta corriente está dejando la barra, entonces es una corriente negativa. La ecuación nodal aplicada al circuito de Thevenin va a ser aquí. A la matriz de las corrientes, como está aquí, la matriz de las corrientes es igual a la matriz de las admitancias por la matriz de los voltajes. Entonces, la matriz de las corrientes es igual a la matriz de las admitancias por la matriz de los cambios de los voltajes. Pero el supuesto es de que todas las corrientes en el sistema, corrientes de carga, son muy pequeñas comparadas con las corrientes de falla. Por lo tanto, todo el resto de las corrientes son 0 en las n barras, menos la corriente de falla en la barra K. Y esta es nuestra matriz, que es la matriz de las corrientes por la matriz de las, que es igual a la matriz de las admitancias por la matriz del cambio de los voltajes. Si la solucionamos para encontrar lo que habíamos encontrado en el ejemplo, lo primero, la matriz de los cambios en los voltajes, va a ser igual que esta YVAS va abajo, al denominador, y ya lo que tendríamos así es delta B VAS es igual a la corriente, a la matriz de las corrientes a la matriz de las corrientes en las post falla, que solamente en este caso va a ser la corriente de la barra K, dividido entre la matriz de las admitancias. Pero sé que si esta la subo arriba, va a ser y a la menos 1, y sé que y a la menos 1 es igual a Z. Por lo tanto, voy a tener que la matriz de los cambios de los voltajes es igual a la matriz de las impedancias por la matriz de las corrientes.
bueno, donde la matriz de las corrientes es la matriz de admitancias elevada al menos 1, conocida como la matriz de impedancia de barra. Si sustituimos 9,17 en 9,11, vamos a tener que el voltaje en las barras post falla es igual a los voltajes pre falla más el cambio de voltaje en las barras, que va a ser igual a la impedancia de la barra por la corriente en la barra. Que es lo que podemos escribir en la seña barra del sistema, que la matriz de los voltajes post falla es igual a la matriz de los voltajes pre falla más la admitancia la matriz de impedancias de todo el sistema, que multiplica a la matriz de las corrientes, donde solamente tenemos un elemento a considerar en la matriz de las corrientes. Como solo hay un elemento que no sea cero en el vector de corrientes, la ecuación K enésima va a ser igual que el voltaje en la barra K, post falla, es igual a ¿qué? Es igual al voltaje K inicial más ZKK, que multiplica a la única corriente, que es menos IK post falla. También de la figura, podemos decir que el voltaje en la barra K, perdón, el voltaje de K post falla es igual a la ZF, a la impedancia de falla, esta, por la corriente IK. Entonces, por aquí viene la corriente IK. No estaba. Aquí. Entonces, la ecuación K enésima, como solamente hay un elemento que no es cero, solamente tenemos una corriente de falla en la barra K, va a ser que el voltaje en la barra K post falla es igual al voltaje pre-falla en la barra K, menos la impedancia de Thevenin en la barra K por la corriente en la falla K. Ahí aquí les decíamos que de la figura tenemos que el voltaje en la barra K, aquí, también es igual a la impedancia de falla por la corriente IK post falla. Para fallas sólidas, sabemos que la impedancia de falla es 0 y por lo tanto el voltaje en la barra K post falla va a ser igual a 0. Entonces de acá, si despejamos IK, vamos a tener que va a ser igual al voltaje en la barra K pre-falla dividido entre la impedancia de Thevenin en la barra K más la impedancia de falla. Por lo que para una falla en la barra K solo necesitamos conocer ese valor de la matriz de impedancias, la impedancia ZKK. Y también escribiendo 919, para la I enésima tenemos que el voltaje en la barra I post falla es igual al voltaje en la barra I pre-falla más la impedancia de la impedancia entre la barra I y la barra K por la corriente de falla en la barra K. Entonces aquí tenemos esta, ¿no? Esta es
para calcular el voltaje en la barra I, de donde si hacemos las sustituciones, vamos a tener que el voltaje en la barra I post falla va a ser igual al voltaje en la barra I pre-falla, menos, y aquí reemplazamos la impedancia Z y K, esta justamente, dividido entre la impedancia de Thevenin más la impedancia de falla. Se multiplica al voltaje en la barra K pre-falla. Es solamente para sustituyendo las otras. Y una vez que ya hemos conocido los voltajes en las barras, ya podemos calcular las corrientes que suceden en todas las líneas. Con la siguiente ¿qué se dice? Con la siguiente presunción de que vamos a tener que la dirección va a ser positiva si la corriente fluye de la barra I a la barra J, y va a ser negativa si la corriente fluye de la barra J a la barra I. Entonces aquí vamos a tener que la corriente que fluye de la barra I a la barra J con la corriente que fluye de la barra I a la barra J, esa, es igual al voltaje en la barra I de falla, aquí, menos el voltaje en la barra K post falla. Y dividido entre la impedancia, desde aquí, Z y J. Entonces, con eso, puedes hacer el ejemplo 9,2, que es exactamente el mismo ejemplo que hemos hecho el 9,1, considerando una falla con trifásica simétrica con una impedancia de falla de 0,16 en la barra 3. Y se calcule la corriente de falla usando el método de la matriz de impedancia, calcule las corrientes de falla, los voltajes de barras y las corrientes de línea. Primero, convierta las impedancias a admitancias y por lo tanto la matriz de admitancia va a ser. Entonces, el primer paso para nuestro trabajo computacional, o manual en este caso, que es un sistema chiquitito, es convertir las impedancias, todas estas, en admitancias. Entonces, aquí tenemos que, aquí, ¿qué han adicionado? Bueno, aquí estamos con el generador 0,1, el transformador 0,1, aquí en la barra 2 el generador 0,2, el transformador 0,2, vamos a tener 0,2 y 0,4, exactamente como el ejemplo anterior. Entonces aquí, ¿qué tenemos en la barra 1? Tenemos que, si vamos a representar en matrices de admitancias, entonces vamos a conectar a tierra nuestro generador. Aquí tenemos 0,1, 0,1. Entonces sabemos que, la admitancia es igual a 1 sobre la impedancia, es la inversa de la impedancia. Entonces la admitancia va a ser igual a 1 sobre, y aquí 0,1 más 0,1 va a ser 0,2. Y esto nos da 5. Como si multiplicamos esto por 0,2, como se hace esto por 0,2, estamos multiplicando por 1 al final, vamos a tener que aquí va a ser igual a J 0,2. Aquí vamos a tener J por J menos 1, 0,2 por 0,2, 0,4. Menos 0,4.
0,2 es 0,4 o 0,04. Mejor, ya tengo mi teléfono. Vamos a calcular para no equivocarnos. Entonces 0,2 por 0,2, 0,04. Entonces esto es a 2 dividido entre 10, y entre 4 dividido 100. Sí, para no ser complicado. Vamos a hacer aquí, esto por J, ¿no? Vamos a hacer este 100 barriga, esto es 2 por 100 dividido entre 4 por 10. Este se va con este. 2 por 10, 20, entre 4, J5. ¿Okay? Y así convertimos todas las impedancias en admitancias. Esta 0,2, 0,4 su inversa va a ser 2,5. De 0,8 su inversa es 1,25. De 0,4 su inversa es 2,5. Y de esta 0,4 su inversa es 2,5. Entonces calculamos, tenemos la matriz de admitancias y calculamos, tenemos las admitancias y calculamos su matriz de admitancias, que ya sabemos cómo se hace. La Z11 son todas las admitancias que llegan a la barra 1. ¿Y cuáles llegan? Llega 5, llega 2,5 y llega 1,25. 5 más 2,5, 7,5 más 1,25. 7,5 más 1, 8,5 más 0,25, 8,75. La Z22, acá, es 2,5 más 2,5, 5 más 1,25, 6,25. Y la Z33, esta es 2,5 más 2,5, igual J menos J5. Y las otras Z12 es menos el valor de su admitancia, que es 1,25, que va a ser igual a la Z21. La 1,3, que es menos J2,5 por menos 1, es igual a 2,5. La 1,3, que es igual a la 3,1. Y finalmente la 2,3, que es menos 2,5 por menos 1, es igual a 2,5 y la 3,2 igual a J2,5. Muy fácil construir la matriz de admitancias y la invertimos y obtenemos, usando MATLAB, invertimos y encontramos la matriz de admitancias. Y si se fija en la matriz de admitancias, el valor de Z33 es igual a J0,34, que era el valor que hemos encontrado en el ejercicio anterior, cuando hemos hecho la reducción. Aquí cuando hemos hecho la reducción de todo el sistema y hemos encontrado que Z33 es igual a J034. Después de hacer paralelos, series, hemos llegado a 0,34 y aquí si invertimos la matriz de las admitancias, entonces encontramos el valor. Y este valor lo usamos para calcular la corriente de falla, que es el voltaje en la barra 3 más la impedancia de Thevenin más la impedancia de falla y nos da el valor de 2 por unidad, el mismo que ya encontramos. Y lógicamente, si queremos calcular la impedancia de falla en la barra 2, la reducción nos va a dar que es la impedancia Z22 es 0,24. Seguramente aquí, que no lo hemos visto, lo van a hacer en su casa, dijimos. Aquí en la barra 2,
Aquí está Z22 es 0.24. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos computacionalmente si queremos calcular en la barra 2 o en la barra 1, en la barra 2, en la barra 3? Calculamos, agarramos el valor de la matriz y encontramos el valor de la corriente de cortocircuito en una forma muy sencilla. Y lo mismo, hacemos exactamente lo mismo para encontrar, pero miren la magia. Dice que el voltaje en la barra 1, ¿a qué es igual? Es igual al voltaje en la barra 1, prefalla, menos la caída de voltaje entre la barra 1 y la barra 3. Entonces, tengo que calcular aquí. Sé que por aquí está circulando una corriente, que sabíamos que creo que era 1,1, 1,2, no, era sí, 1,2 y es 0,8, creo que era por este lado. 1,2, pero no importa eso. Entonces, aquí es igual el voltaje en la barra 1, es igual al voltaje en la barra 1 prefalla, que es 1, menos la caída de voltaje que va a haber entre la barra 1 y la barra 3. Y esa caída de voltaje, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la impedancia Z13 por la corriente de falla 3. Pero la corriente de falla 3 ya la tenemos calculada. Y la impedancia Z13, que no la teníamos, nos venimos a la matriz, a Z13 es 0,12. 0,12 por la corriente y obtenemos el voltaje en la barra 1, que era 0,76. Lo mismo hacemos para la barra 2, que va a ser igual al voltaje prefalla en la barra 2, menos la caída de tensión, por esta circulación de corriente, entre la barra 2 y la barra 3. ¿Cuál es? ¿A qué va a ser igual? A la impedancia Z23 por la corriente que está circulando en la barra 3, la corriente de falla. Igual a Z23, me voy a la matriz, Z23 es 2,5. No, 23, 0,16. No, sí, perdón. Eso. Yo agarré la matriz de las admitancias. Esto lo voy a borrar. Impedancia Z23, 0,16. 0,16 por la corriente de falla en la barra 3 nos da 0,68. Y finalmente el voltaje en la barra 3, donde estamos calculando el cortocircuito, va a ser igual a que al voltaje en la barra 3, que es prefalla, 1 por unidad, menos la impedancia Z33, porque estoy calculando aquí en la barra 3, por la corriente de falla. La Z33, ¿cuál es? 0,34, ¿está? Por la corriente de falla, y no 0,32 de el voltaje en la barra. Y luego calculo las corrientes con las diferencias de voltaje en la misma forma que hemos calculado, pero, aquí van a tomar en cuenta esto, de que como estamos calculando las corrientes en el circuito con las impedancias de los equipos, no de la matriz de impedancias calculada. ¿Cuál es? Por ejemplo, la corriente I12, esta corriente de aquí, no, esa no es. La corriente I12, esa, ¿a qué es igual?
a la diferencia de voltajes entre la barra 1 menos el voltaje en la barra 2, voltaje 1 es 0,76 menos el voltaje 2, 0,68, dividido entre la impedancia, miren el valor Z minúscula, Z12, y es el valor de la impedancia real de la línea. No es el dato Z12 de la matriz de impedancias. ¿Dónde estamos? Y lo propio para el Z13, esta. Y para el Z23 igual esta. No es la impedancia de de la matriz de impedancias, que se diferencian con la Z mayúscula. Y entonces tenemos los mismos datos que encontramos en el ejemplo anterior. Entonces encontramos las corrientes que están circulando ahí en la delta. Entonces, como tarea, igual para hacer para las barras 1 y para las barras 2, que es muy sencillo, es agarrar ya acá y es agarrar los valores de las impedancias directamente, ¿no? Entonces es muy sencillo. Y entonces vamos a terminar nuestra clase con aquí. Uy, ya se están yendo. No ha terminado la clase todavía. Ya se han ido dos. Bueno, vemos los ejercicios en MATLAB. El primer ejemplo que hicimos el primer ejercicio, como se acuerdan, las impedancias de las líneas 0,8, en la 1,2, la 1,3, 0,4, la 2,3, 0,4. La impedancia de Thevenin ya calculada 0,34. La impedancia de falla 0,34. Los voltajes iniciales, voltajes nominales 1. El cálculo de la corriente trifásica, el voltaje prefalla, dividido entre la impedancia Z33 más la impedancia de falla. Los divisores de corriente de las ramas de IG1 y IG2, exactamente como hicimos. Los cambios de los voltajes en la barra 1, en la barra 2, en la barra 3, y digita. Y los voltajes en las barras, finalmente las corrientes que circulan en la delta. Lo corremos.
ponemos la corriente de falla trifásica, menos 2 por unidad, menos 2J, aquí sale menos 2I. La corriente en la rama 1, que es menos 1,2, y en la rama 2, 0,8. 1,2 más 0,8 nos da 2. La caída de los voltajes, 0,76, 0,68, 0,32. Perdón, los voltajes en las barras, 0,76, 0,68 y 0,32, en la 1, 2 y 3 respectivamente. Y las corrientes en la delta, de 1, 2, 0,1, la 1, 3, 1,1 y la 2, 3, 0,9. 1,1 más 0,9, 2. J2 por unidad de la corriente de falla. Y el ejemplo 2, entonces, los mismos datos de las impedancias de las líneas, la matriz de admitancias que le hemos calculado, y le decimos que invierta la matriz de admitancias para encontrar la matriz de impedancias. La impedancia de falla es 0,16, los voltajes iniciales 1 por unidad, y que calcule las corrientes trifásicas usando de la matriz de impedancias el dato 3,3 más ZF, que calcule el voltaje final igual al voltaje inicial menos la corriente de falla en la barra 3 por el dato de la barra. Aquí, para que tome, aquí calculamos el voltaje 1, para que tome 1,3, o si no, que tome 2,3, o si no, que tome 3,3, dependiendo de qué voltaje estamos calculando. Y luego el cálculo de las corrientes en la delta, usando los datos de arriba, ¿no? Estos datos de aquí. Z minúscula, y aquí que tome el Z12, el Z13, el Z23. Y obviamente llegamos exactamente a los mismos resultados, pero con un ahorro matemático tremendo, porque agarramos el valor de la impedancia para calcular el valor de la corriente. Entonces, vamos a buscar en la matriz este dato para calcular la impedancia de T2033 y calculamos el valor de la corriente de falla. Lo propio hacemos con los voltajes en las barras 1, 2 y 3, yendo a la matriz de admitancias, a sacar las impedancias 1, 3, 2, 3 y 3, 3, y obtenemos los voltajes en las fallas. Y calculamos las corrientes usando las impedancias del problema inicial, y calculamos lo mismo. Entonces, como se habrán podido dar cuenta, ya para el trabajo computacional en sí, ya el método de las impedancias de Thevenin, calcular la matriz de las impedancias del sistema, ya permiten hacer un cálculo en cualquier tamaño de red. Lo único que hay que calcular es la matriz de admitancias, que no es que matemáticamente es muy sencilla hacerla, es ir sumando y sumando y sumando cada posición en la matriz. La invertimos, para la computadora no es ningún problema invertir o usar cualquier otro algoritmo matemático para invertir la matriz de admitancias, obtener la matriz de impedancias, y con los datos de la matriz de impedancias ya placa aplicamos en el cálculo de nuestros cortocircuitos. Entonces, una forma ya muy sencilla de calcular. La siguiente parte, que no lo vamos a ver, es cómo computacionalmente van formando la matriz de impedancia de barras para ir adicionando elementos o quitando elementos en el sistema para que se recalcule y se recomponga. Entonces,
Es un algoritmo de árboles y de ramas que probablemente lo hayan visto en alguna materia, tal vez en líneas. Es muy sencillo, entender el concepto es muy sencillo, y para ir aplicando computacionalmente para ir adicionando una línea, que es lo que hay que hacer para que aquí te adicione una línea en la matriz ya de impedancias calculada, o para adicionar un nuevo elemento adicional en el sistema, o también para ir eliminando, para ir quitando elementos del sistema. Entonces, ahí explica claramente, si ustedes quieren meterse más en forma profunda en la matemática, para ir creando sus matrices, adicionando elementos o quitando elementos, esta es la metodología, que no es nada complicada. Entonces, aquí está el ejemplo de cómo adicionar y cómo quitar. Si quieren, lo revisan en el ejemplo 9,3. No nos aporta gran cosa ni nos quita gran cosa en la materia, porque no estamos, digamos, enfrascados en ser expertos en el tema de la creación de software. Pero en caso de que quisiéramos hacer nuestro propio programa, entonces sí es importante ver cómo funciona. En la siguiente clase ya vamos a ver la aplicación de los programas en MATLAB para calcular las corrientes de falla. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿cómo se construye la matriz IEPAS? Vamos a repetir el ejemplo. Okay. Esa matriz la llevas. Okay. Llevar de la matriz de impedancias a la matriz de admitancias no hay ningún problema, ¿no? Los datos siempre vienen en datos de impedancia. Ustedes siempre se van a encontrar con los datos en cualquier parte del mundo, en cualquier libro, en cualquier texto. En datos de ¿dónde lo pongo ahí? Ahí. Bien. Entonces, siempre los datos vienen, como están viendo acá, voy a agrandar un poquito. Los datos vienen en valores de impedancia. Estos son impedancias. 0,1. De la barra 1 tenemos 0,1, ¿no? Del generador y transformador. Esto lo transformamos a valores de admitancia. Ya sabemos que la admitancia
sabemos que la admitancia es la inversa de la impedancia. Entonces, hemos visto el ejemplo de que esto es igual a 1 sobre J 0,2, que es 0,1 más 0,1, y esto nos da que es igual a menos J5, ¿no? Hemos hecho paso por paso así. Lo mismo hacemos de las otras y obtenemos las matrices en valores de admitancia. Y estos son, digamos, esta la Y2, 0, esta es la Y1, 0, esta es la Y2, 0, es 1 sobre Z2, 0, y que va a ser igual a 1 sobre J, es 0,2 más 0,2, 0,4. Y esta nos da la mitad de la otra, menos J 2,5. Es esta. Y estas obtenemos las otras invirtiendo esta, 1 sobre J 0,8 nos da menos J 1,25, 1 sobre J 0,4 nos da menos J 2,5 y 1 sobre J, bueno, 0,4 nos da J 0,5. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, estamos bien, ¿ok? Está ahí. Ok. Y entonces construimos las matrices de admitancia. ¿Qué dice? Los elementos de la diagonal de la matriz de admitancia es la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo. Entonces, la Z11, esta es la barra 1, entonces la Z11, ¿cuáles son las admitancias que llegan al nodo? Llega esta. Las que están conectadas con la barra 1, quiere decir, ¿no? Llega esta otra. ¿Y cuál más? Esta otra también está conectada a la barra 1. Entonces, si las sumamos, es 5 más 2,5, 7,5. Más 1,25 es 8,75. Ya está el Z11. El Z22, voy a borrar. El Z22 son todas las admitancias que llegan a la barra 2. ¿Cuáles son las que llegan a la barra 2? Esta, la del generador y transformador de la línea 1, 2 y la admitancia de la línea 2, 3. No llega ninguna más. Entonces sumamos 2,5 más 2,5, 5, más 1,25, 6,25. Y hasta la Z22. El otro elemento de la diagonal, el Z33, es todas las admitancias que llegan a la barra 3. ¿Y cuáles llegan a la barra 3? Llega esta. Y llega esta. 2,5 más 2,5 es 5. Entonces, ya tenemos todos los elementos de la diagonal, ¿no? Si tenemos 3 barras, va a ser una matriz de 3 por 3. Si tenemos 100 barras, va a ser una matriz de 100 por 100. Si tenemos 1000 barras, va a ser una matriz de 1000 por 1000. ¿Ok? Sí, ahora, este es el elemento 1,2. ¿Verdad? La fila 1 y la columna 2. ¿Y cuál es? Es la que va de la barra 1. Voy a borrar. Es el elemento que va de la barra 1 a la barra 2. ¿Y cuál es la admitancia de la barra 1 a la barra 2? Es menos J1,25. Pero en la clase de flujos, habíamos dicho que los elementos que están fuera de la diagonal son las admitancias
multiplicadas por menos 1. Entonces, 1,25 multiplicado por menos 1, cambia el signo y va a ser más J 1,25. Y la 1,2 es igual a la 2,1. ¿Cuál es la 2,1? Es esta. Esta la voy a borrar. Entonces, la 1,2 es igual a la 2,1. ¿Y cuál es la 1,2? Es menos J1,25 por menos 1 igual a 1,25. Cambia el signo. Entonces, lo único que hay que hacer, en realidad, es a todas las admitancias que están fuera de la diagonal, cambiarles el signo. Nada más, ¿no? O sea, matemáticamente eso es lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, la 1,3. ¿Cuál es la 1,3? Es esta. ¿Y cuál es? Es menos J2,5. Entonces, para ir a la matriz de admitancia, le cambio el signo. Entonces, este es menos J2,5, va a ser más 2,5. ¿Cuál es? La 1,3. La 1,3 es esta. Cambiada el signo, era menos. Y la 1,3 va a ser igual a la 3,1, que es cambiar el signo. ¿Cuál nos queda? La única que nos falta para completar nuestra matriz es la 2,3. ¿Cuál es la 2,3? Es menos J2,5. A la matriz de admitancias tiene que ir con signo cambiado. ¿Cuál es la 2,3? Esta es la fila 1, la fila 2. Esta es la 2,3, 2,5. Y que es igual a la 3,2, que es esta. Y ya está construida nuestra matriz. Entonces, computacionalmente es muy fácil, porque vos le dices computacionalmente, le haces un sumatorio desde la 1 hasta la n, y que vaya sumando los elementos de la diagonal, y dices todas las que tengan un 1, las sumas, ¿no? La 0 a la 1, la 1 a la 2, la 1 a la 3, las sumas. Va a sumar esta. En la 2 le dices, todos los que tengan el elemento 2, las sumas. La 0,2, la 2,1, la 2,3, las sumas, plac, plac. Y a los elementos fuera de la diagonal, el Z12, a este valor le cambias el signo. Y la Z21 es la misma, cambiada el signo. Entonces, computacionalmente es muy fácil. Lo único que haces es ubicar el número y la vas ubicando en su posición en la matriz. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Bien, entonces nos vemos. Pero antes de irme, no se olviden, bueno, no sé si sabrán, me imagino que sí, que me estoy postulando a la decanatura de la facultad por dos aspectos fundamentales. Una, que me cansé del abandono en que está nuestra facultad, y también me cansé del abuso al cual hemos sido sometidos estos 4 años de parte de las autoridades, sobre todo del vicedecano, que han hecho lo que han querido en la carrera de civil, y a todas las otras carreras, incluida la nuestra, nos han tratado muy mal. Nos han quitado de cursos, no nos han aprobado proyectos en el IDH. Los proyectos de IDH en estos 4 años han sido aprobados el 55% para la carrera de civil, y el resto, el 45%, se las han dividido en las 10 carreras restantes, quedando más o menos como a 4% para cada carrera. Entonces, 4% para 5% ha sido la aprobación de IDH para nuestra carrera, cuando para civil ha sido un poco más del 50%. Entonces, ¿y por qué? Porque el que aprueba los IDHs, el que hace los documentos para el IDH, es uno que trabaja para la carrera de civil. Se lo conocen a Juan Pablo Paz. Entonces, es mucho abuso, pero
eso es tolerable, pero lo que no es tolerable es lo mal que estamos. Lo mal que estamos como facultad, tanto en la parte académica como en la parte de infraestructura, laboratorios. Bueno, suficiente con ver los baños de los módulos para darnos cuenta el abandono en el que estamos. Y todo eso queremos cambiar. Con mi acompañante, vicedecano, que es el doctor Mercado, un excelente académico, hemos generado un programa, un plan para los siguientes 4 años en el que pensamos sacar del abandono y de la ignorancia a nuestra facultad. Y para lo cual, obviamente, lo que les voy a pedir, no solamente que me apoyen porque soy José Antonio Lanza, porque seré bueno, seré malo, no sé, pero sobre todo porque queremos que nuestra cadera, que hoy en día es la más grande de la facultad, por primera vez tenga un representante arriba para que podamos hacer mejor las cosas. Entonces, lo que yo les pido es, no voten por mí, pero sí voten por la carrera. En caso de que consideren de que yo no soy la persona idónea, pero consideren de que para que por lo menos la carrera se va a ver beneficiada si tomamos el control de la facultad. Entonces, les pido su apoyo en las elecciones que van a ser en junio, pero hoy día les estoy hablando porque el martes a las 10 de la mañana, este martes, ahí en el patio de la facultad, en la plazolita esa, ahí vamos a hacer la presentación del binomio, yo y el doctor Mercado, con un pequeño showcito, y vamos a hacer algunos sorteos para atraer a los estudiantes, porque queremos que el evento sea masivo, para mostrar que realmente tenemos fuerza en la cadera y que los oficialistas no nos van a ganar. Estamos trabajando duro para ganar. Y les pediría que por favor se den un tiempito y puedan ir el martes a las 10 de la mañana ahí a la plazuela para que hagamos un buen grupo de personas. Quisiéramos que estén más de 1000 personas ahí en la plazuela para mostrar fuerza ahí en la facultad. Como van a ver algunos previo a la proclamación, van a haber algunos pequeños espectáculos y va a haber un sorteo, vamos a regalar algunas cosas, y el regalo más importante para todos los que estén presentes va a ser una laptop como gancho para que la gente vaya. Así que les pido por favor su cooperación y espero verlos allá el martes a las 10 de la mañana. Y ojalá el día que voten por la carrera. Bien, muchachos, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Muchas gracias, Guille. Hasta luego. Luego.